Gracias por la posibilidad de participar en el encuentro País Digital. Mi nombre es Liv Carroll, soy líder global de inteligencia aplicada para minería de Accenture. La presentación de hoy se llama El futuro en la minería, trabajando hacia una operación autónoma. En los próximos minutos voy a revisar las tendencias y desafíos más importantes que se enfrenta hoy en la industria, el desarrollo y la tecnología que ha acelerado todo, cómo evolucionamos hacia la operación autónoma y los factores críticos del éxito. La minería se ha recuperado de una prolongada recesión cíclica después de una extraordinaria tendencia al alza desde 2012. La tendencia es cambiar la forma de administración y desarrollo técnico. Se ha renovado la inversión de capital y se reiniciaron algunas exploraciones, aunque hubo cierta volatilidad en los precios y commodities que ya se recuperaron. Pero la industria ha estado lidiando con muchos desafíos y complicaciones. Por supuesto, cero daños es fundamental para las empresas mineras en el mundo. Hoy es mucho más relevante debido al acceso a la información y la licencia social para operar. Este ha sido el foco en cuanto a cero daño en seguridad para la fuerza de trabajo y, por supuesto, para las comunidades. La tendencia es hacia la operación remota con centros integrados de operación y también operación autónoma en esta área. La crisis climática es sin duda muy relevante y se considera un problema mundial con el que se debe lidiar. La minería logrará esto mediante el reemplazo de la energía tradicional, estableciendo metas cero carbono y cumpliendo con los acuerdos climáticos de emisiones. Los ambientes ESG para la gobernanza social y las inversiones éticas han aumentado de forma exponencial a cada año. En 2019 hubo 20,6 mil millones de inversión en nuevos activos éticos ESG, con también 5,5 mil millones en 2018. Esto implica un cambio importante en la forma de cómo las empresas invierten para cumplir o exceder el ESG y las metas éticas. Este cambio se debe no solamente a la presión social en general, sino que a aquella proveniente de los inversionistas institucionales. Nos hemos alejado del valor para los accionistas y ahora el lema es valor para todos los grupos de interés. De hecho, los inversores institucionales son quienes están más interesados. Esto tiene sentido. Si nosotros lidiamos con las inversiones, las ganancias serán mayores. Hemos logrado lidiar con los problemas climáticos, pero también nos hemos asegurado de que las empresas cumplan con los objetivos ESG y los estándares. Esto ha ocurrido de forma transparente y confiable, de manera que quienes están recibiendo la información puedan confiar. También hablaremos de la tendencia triple cero. El otro gran desafío disruptivo es la fuerza del trabajo futuro. Más adelante hablaremos con más detalle de esto. Los elementos clave están atrayendo las habilidades adecuadas. Este es un desafío porque la industria minera no tiene una gran reputación respecto al bien que hacemos y también a nuestro impacto positivo. Debemos hacer un mejor esfuerzo para que todos sepan y se aseguren de que la información se comparta y cambie también la percepción. Debemos cambiar la percepción que hay de la industria, especialmente en las nuevas generaciones que tienen un concepto negativo de la minería. Este era el panorama a principios de 2020. Este es el año de la pandemia, que aún causa incertidumbre y volatilidad no solamente en el mercado, sino que en el empleo y también en la salud. Esto ocurrió en especial con la primera ola de la pandemia, con una baja en la demanda en toda la industria y también en la minería. La clave
ha sido la continuidad de la cadena de suministros y su disrupción. Esto es un tema sensible para las cadenas de suministro y también la falta de flexibilidad que hay hoy. Tenemos también reducciones en la industria, en el CAPEX, con una reducción significativa con los gastos y seguramente en las ganancias operativas, además de los problemas adicionales. La industria ha trabajado para asegurarse de cumplir con la producción, pero también cuidando la fuerza de trabajo, la salud, utilizando también herramientas que permitan lograr este objetivo de forma certera. Hemos tenido recuperación que será gradual. Por ejemplo, lo que vemos ahora es que vemos en algunos casos y algunos países esta ola, el impacto será mayor para el tiempo, para recuperarse y también para que aumente el precio de los commodities y que aumente la demanda. Los sectores transformadores necesitarán más tiempo para poder recuperarse y también para que aumente la demanda. Habrá retrasos en algunos proyectos como consecuencia de la reducción del CAPEX. Por lo tanto, también los habrá en la cadena de suministros hasta 2021 o 2022. Accenture también hizo una investigación a fines de abril. Se descubrió que más de 250 operaciones en esa época habían sufrido consecuencias debido a la pandemia. De esto, más del 90% de ellas hizo mantención en algún momento. Esto quiere decir que la disrupción es generalizada. Con respecto a la fuerza de trabajo, muchas mineras han tratado de cuidar rápidamente la salud del personal, reduciendo la cantidad de vuelos, y esto produjo beneficios, pero surgirán nuevas oportunidades gracias a estos cambios causados por la pandemia y también luego de ella. Uno de estos beneficios es que en algunos lugares como los extranjeros capacitados, las comunidades locales también se van a desarrollar para resolver también algunos problemas. Esto es una consecuencia positiva. Lo otro es que debido a esto debemos tener acceso a los datos. A pesar de que tuvimos advertencias, el impacto fue muy rápido. Y el acceso a la información y saber cómo actuar también es crítico. Este es un tema que va a aparecer durante toda la presentación. Y la flexibilidad. Aquí volvemos al punto de la disrupción en la cadena y de cómo esto también ocurre para también crear una dinámica de flexibilidad de la cadena de suministros. La idea es tener una cadena de suministros local para poder responder más rápido, pero también para crear múltiples cadenas de suministro para tener flexibilidad y poder cambiar esto en caso de problemas mayores. Teniendo todo esto en mente, podríamos pensar que debido a la pandemia, la industria se olvidó del desarrollo sustentable y de la mayor gestión de los recursos por estar enfocados en esto, pero este no es el caso, porque vemos que casi todas las mineras se preocupan del desarrollo sustentable como una prioridad. De aquí vemos lo que se llama de triple cero, que será el futuro de la minería. Esto es fundamental como medidas de responsabilidad que algunas mineras están adoptando con respecto al aspecto social, ambiental y económico. Con respecto a esto, BHP, por ejemplo,
el año pasado anunció que sus operaciones funcionarán de acuerdo a los valores sociales y también económicos. Todo el desarrollo sustentable calza con la idea de triple cero. Cero daños, cero pérdidas y cero desechos. Ese es su significado. Cero daño es lo principal, pensando en la salud humana, en la fuerza del trabajo, en las comunidades, pero también se trata de apoyar a la comunidad para crear confianza social. Cero pérdidas es asegurarse de que toda la cadena de valores está optimizada y funciona de forma eficiente, lo que también está relacionado con cero daños y cero desechos. De hecho, si maximizamos la eficiencia, mejoramos el consumo de energía, también reducimos el impacto en el ambiente. Por ejemplo, con cero daños y cero desechos consumimos menos energía. Pero también se relaciona con la productividad, con una mentalidad de mejora continua. De aquí surge la operación autónoma. Cero desechos está muy relacionado con el medio ambiente, la sustentabilidad, con reducir la cantidad de energía y de agua utilizada, adoptar la economía circular en las estrategias de la empresa y también a nivel de operaciones, reciclar, recuperar y también reducir los desechos. Las empresas mineras lo están viendo, cómo reutilizar los relaves. Quizás la tecnología se desarrollará para recuperar el material de baja ley, tal vez procesar también los relaves con alto porcentaje de sílice, por ejemplo, ver qué productos se pueden obtener para poder también recuperarlos. ¿Cómo el desarrollo y la tecnología aceleran este acceso a los datos? La información nos guiará en este camino hacia adelante. Esto quedó claro con la pandemia en cuanto a la conciencia situacional. Tenemos un desarrollo exponencial en cuanto a tecnología, en especial durante los últimos 15 años. Podemos ver en este gráfico de Accenture y del Foro Económico Mundial que se muestra también la digitalización en el área de minería y de metales. Se puede ver que en el pasado la tecnología se manifestaba de forma aislada y lo que hemos visto los últimos años, desde el año 2000, es una convergencia de este desarrollo y ahora esto ocurre todo el tiempo. Aquí vemos las operaciones autónomas con la conectividad de los dispositivos. También hablamos del iPhone, que fue el primer dispositivo inteligente hace 13 años. Y también el Android y los smartphones después de eso. 13 años no es demasiado tiempo. Debemos considerar cómo ha cambiado la vida y el trabajo también en este corto periodo de tiempo. Cuando hablamos del futuro de la minería y de cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de trabajar, la minería digital, etcétera, considerando que esta tecnología y también las futuras formas de trabajar se han desarrollado en muchos años. El ejemplo del iPhone nos muestra que realmente subestimamos los cambios ocurridos durante tan poco tiempo. Los otros dos elementos que convergen en esta ola de visualización y que la minería los ha adoptado en los últimos 5 años son el avance en la analítica y también en machine learning. Especialmente la capacidad no solamente de aprender lo que está sucediendo en terreno, pero también la de predecir lo que podría pasar para poder gestionar de mejor manera los riesgos y optimizarlos. Luego surgieron las plataformas móviles y de la nube, el acceso a los datos, no solo en nuestro escritorio, sino también en el trabajo, con información disponible en terreno. De hecho, aquí se ve en este diagrama, se puede ver una proyección de la inteligencia artificial y la computación. Este diagrama se elaboró hace unos 3 años, donde la inteligencia artificial estaba recién comenzando.
Si pudiéramos decir qué está sucediendo con esta inteligencia, esta se ha desarrollado de forma extraordinaria durante los últimos 2 años, especialmente en aplicaciones mineras. Durante la pandemia, lo que nos permitió empezar a trabajar de forma remota fue la tecnología de nube y también la inteligencia artificial. Esta se volverá un factor crítico cada vez más para las operaciones, en especial a lo que se refiere a la operación autónoma. Hemos hablado de la nueva tecnología de bloques de construcción y quizás ustedes ya saben algo de esto. Hay algunos que las empresas mineras están adoptando, otros con los que están experimentando en etapas tempranas y que quizás en los próximos 5 años veremos ya implementados, especialmente en operaciones. Y toda esta nueva tecnología está cambiando la forma en la que trabajamos, está cambiando los flujos de trabajo y esto nos permite automatizar los procesos y reducir los riesgos y también agregar más valor. Algo importante de mantener en mente es el cambio en los flujos de trabajo, que es crítico, fundamental. No se trata solamente de automatizar el trabajo actual. Nosotros tenemos que hacer un proceso más rápido para poder lograr los objetivos, pero no estamos capturando el valor que tenemos disponible. Es muy importante saber cómo hacerlo de manera diferente, utilizando la tecnología que tenemos a disposición. Ya hablé sobre cuán importante es conectar los dispositivos inteligentes. Esto ya es algo común en las operaciones en las que trabajamos gracias a la tecnología, el machine learning y en eso el uso también de la inteligencia artificial. Las tecnologías más recientes que en algunos casos usamos en las operaciones y que esperamos utilizar en los próximos 3 a 5 años serán más comunes. Los robots autónomos sacarán al personal del trabajo directo en el pit, lo que mejorará la seguridad, la realidad extendida, que permite mejorar la capacitación y también el coaching. Ahora que muchos estamos trabajando de forma remota, la realidad extendida junto con la inteligencia artificial se usan para conferencias a distancia como esta, por ejemplo. Y luego tenemos también el 4G y el 5G disponible en algunos lugares. Esto será cada vez más importante, en especial la 5G, a medida que aumente la cantidad de datos que debemos procesar en muy poco tiempo. La computación cuántica no es algo comercial aún, pero está en desarrollo. Volviendo a lo que dijimos sobre la 5G, que puede procesar una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. La computación cuántica nos permitirá tener el poder computacional, en especial para hacer simulaciones en segundos y de forma automática, para poder entender cuál es la mejor alternativa de acción, analizar los problemas de la cadena de valor de la operación también. Como ya les mencioné, todo comienza aquí con los datos. Respecto al cambio de los flujos de trabajo, este es un gran cambio en cómo pensamos la minería. Los datos, por lo general, siempre se han movido en una dirección, ya sea aguas arriba o aguas abajo, y con muy poco feedback de vuelta y poca disciplina en la gestión de datos. Cada disciplina tiene su propio software a utilizar, con su propio sistema de archivos y su sistema de almacenamiento. Existe muy poca información compartida y cada segmento de la cadena de valor está aislado. Cuando ejecutamos esta tarea, optimizamos la cadena de valor. En el pasado era algo tan sencillo como revisar carguío y transporte o bien chancado y correas o procesamiento de forma aislada. Ahora debemos usar un enfoque más sistémico. Para ajustarlo, tenemos que automatizar la toma de decisiones informadas. Hemos visto un cambio que ha sido promocionado y que es la colaboración en toda la cadena de valor.
La diseminación de la información desde aguas arriba hacia aguas abajo, también viceversa, permitirá mejorar los procesos. Los centros de operación integrados y de operación remota permiten crear áreas de trabajo multidisciplinares para mejorar los múltiples segmentos de la cadena de valor. ¿Cuáles son los componentes principales que nos permiten el acceso a los datos, creando un escenario? Para esto debemos tener datos disponibles y crear esa conciencia situacional con centros conectados. Por ejemplo, lo más críticos no son solo los datos, sino también cómo capturarlos con inteligencia artificial, machine learning y generar el conocimiento también necesario. Tenemos que aplicar la analítica para hacerlo. Esto podría ser descriptivo. Aquí están los datos mostrándonos saber qué es lo que va a pasar y qué no. Así podemos entender cuál es la causa y solucionar dicho problema para que no vuelva a suceder también en el futuro. Es predictivo si avanzamos por la vía predictiva y luego prescriptiva. Dado a esto, es lo que tenemos que hacer para evitar un gran riesgo y capturar el valor de esa oportunidad. Tenemos los datos, tenemos el conocimiento. En este proceso de digitalización de la industria minera se detectan silos de innovación que crean nuevas formas digitales de trabajo en las empresas, en distintas áreas e incluso dentro de una misma operación, donde algunos equipos trabajan en forma diferente. Lo que importa, y lo vimos en la evidencia de los últimos 5 años, es que muchos conceptos eran a escala. Se pueden industrializar y generar valor en toda la operación y en diversas operaciones o unidades de negocios o en la organización también. Es importante contar con esta plataforma de datos de inteligencia. Esto nos asegura que tengamos la gobernanza correcta, que seamos capaces de utilizar diversas innovaciones con la misma estructura para poder gestionar los datos de forma correcta. Eso también es importante para lo que es la ciberseguridad, hablando de los nuevos flujos de trabajo, KPIs, etcétera. Todo esto puede cambiar. Ese es uno de los puntos centrales de la adopción. Gestionar el cambio en el sentido antiguo del término para poder generar nuevas capacidades, nuevos flujos de trabajo impulsados por la tecnología. Luego se pone en práctica en la operación, capacitando al personal, indicando lo que se debe hacer y las personas adoptarán esto de forma lenta, algunas serán reacias a hacerlo. Primero hay que entender qué es lo que se debe cambiar, saber cómo se miden las actividades y por lo tanto cómo se mide la fuerza de trabajo, saber qué se mide, qué se hace y conocer cuáles KPIs se necesitan para la matriz. Finalmente, la visibilidad digital y la automatización de las máquinas. Debemos tener alguna forma ajustable de entregar esa información a los usuarios y finales y que ésta se pueda utilizar para generar las actividades necesarias. Luego, tratar de automatizar los procesos de transferencia de datos, donde tenemos retrasos en la transferencia de datos o en una acción que se va a tomar. Esto puede tomar el riesgo o disminuir el valor. Esta es la base que permite alimentar la operación autónoma. Pero, ¿qué son las operaciones autónomas? ¿Cuál es el futuro de la industria con la operación autónoma? Hicimos este video hace un año para poder mostrar nuestra visión de cómo sería el futuro de la minería, cuáles serían las características más relevantes y cómo la operación autónoma se ajusta a todo esto. Acá les presento el video.
2035, we live in a world where mining operations are neither seen nor heard. Yet they are experiencing unprecedented levels of efficiency. They are attracting gifted students from the best colleges to a workforce where employees operate safely with a shared purpose. It is a world where our mines give back to the planet and steward our resources for the long term, whilst investing in local communities and providing opportunities for development. They are respected, responsible, and always innovating. This is the new world of mining, powered by autonomous operations. Podríamos pensar que esto se ve genial, pero ¿a qué nos referimos y cómo se traduce esto en terreno? Significa que la minería tendrá que cambiar de forma radical cómo opera. En el pasado teníamos minas diseñadas para maximizar la producción. Esto entre 2009 y 2012 tuvimos un alza en los precios de los commodities. Se producía a cualquier costo porque eso no era relevante. Mientras más grande, mejor. Algo así como una economía de escala. Hoy en día vemos que el mineral es un factor crítico y lo que se requiere es mejor tecnología para ciertos minerales. Las minas están diseñadas para maximizar la productividad y se escalaba a la economía del proyecto, pero también la economía del mercado de ese momento y la agilidad que les permitía adaptarse. La energía y el agua en el pasado. Las minas eran diseñadas de acuerdo con los estudios de factibilidad según lo que se requería. Hoy todas las minas buscan minimizar los desechos, el consumo de energía, el consumo de agua y tienen circuitos de agua cercanas y, por supuesto, minimizar la huella ambiental. Los activos en el pasado dependían del control y conocimiento del operador, pero hoy en día las decisiones pasarán a ser autónomas. El sistema y la operación en sí pasarán a ser autoconscientes y autoorganizadas. Ya hablamos de cómo la minería todavía tiene que eliminar el trabajo en silos y crear equipos multidisciplinarios totalmente integrados y que compartan los datos. La interoperabilidad es importante. De eso voy a hablar en un momento. Por supuesto, habrá más personal trabajando de forma remota para lograr un mejor balance de trabajo y no perder tiempo entre viajes de ida y vuelta. Un punto clave es que en el pasado teníamos un plan predeterminado de explotación que se utilizaba como base desde el principio. Si un equipo ya no estaba disponible, la ejecución no avanzaba tan rápido como se había planificado para establecer las áreas de trabajo, es decir, no era exitoso. Por lo tanto, se trabajaba y de hecho, con algunos de nuestros clientes ahora estamos avanzando hacia una planificación dinámica en la mina para mejorar las capacidades. Porque si tenemos conciencia situacional, tenemos el conocimiento, cuando empezamos a utilizar machine learning e inteligencia artificial y tenemos la capacidad para ser predictivos en perspectiva, podremos entender cuál será el próximo paso a dar y ajustar el plan de acuerdo a esto, lo que significa tener las cosas en control. Utilizando la tecnología. Antes de seguir, quisiera tener un momento para aclarar algunos de los términos que se utilizan en la operación autónoma. De hecho, en este contexto voy a utilizar el ejemplo de un camión y el proceso de transporte del mismo. Como ejemplo, tengan en cuenta que la operación autónoma no es solo automatizar equipos, sino más bien se trata de automatizar procesos. Cuando pensamos en un camión que ha sido automatizado, este tiene una ruta para predefinir desde A hasta B. No está conectado a ningún otro equipo y este punto es su viaje. Si aparece un obstáculo en el camino, no se puede tomar ninguna decisión para tomar una ruta alternativa.
Por ahora, en la minería, solo 3% de los equipos móviles son autónomos y automatizados. Se utilizan equipos automatizados. Se indica que la productividad ha aumentado entre 15 y 30%. Un camión autónomo tiene conciencia situacional, pero tiene una ruta predefinida desde A hasta B. Esta conciencia se logra mediante sensores y tecnología. De hecho, puede cambiar la ruta si las condiciones cambian, si hay un obstáculo en el camino, por ejemplo, para lograr los objetivos predeterminados. El sistema sigue siendo controlado por humanos, con el camión funcionando con esta ruta programada. La autonomía tiene que ver con la toma de decisiones autónomas. Entonces, todos los equipos, todas las etapas de la cadena de valor tienen conciencia situacional. También son conscientes de los otros equipos en el sistema. Tienen supervisión humana, pero con poca o nada de intervención. El sistema funciona como uno solo. Es decir, si el objetivo es mover el camión desde A hasta B, de comparación de cantidad de mineral hasta la planta de procesamiento, el sistema se puede ajustar a estas necesidades si las condiciones cambian o si un equipo queda fuera de servicio. La operación autónoma asusta a las personas porque parece algo tan avanzado, como si costara mucho dinero, pero no, no es así. No es necesario llegar a la etapa final para lograr este valor. Nuestra recomendación es comenzar de a poco, siempre pensando en construir ese marco de inteligencia para la operación autónoma, pensando, por supuesto, en los procesos y en los equipos, pero se puede empezar de a poco. Nuestro consejo es comenzar en las áreas prioritarias, áreas de riesgos, los cuellos de botella, las áreas de mayor valor. Se debe considerar la disponibilidad de los datos como factor crítico, la ubicación de dicha operación, la disponibilidad también de la fuerza de trabajo. Estoy segura que muchos de ustedes han conversado y hay cierta preocupación respecto a la operación autónoma, no solo respecto a si es seguro no tener a personas en los puntos de trabajo de la minería, pero la pregunta es cómo esto impacta en la fuerza de trabajo y también en la seguridad. Vamos a hablar un poco más sobre la fuerza de trabajo. Ya hemos cubierto parte de esto para avanzar en cuanto a madurez de la operación autónoma. Primero, se debe generar conciencia situacional, luego se deben integrar las distintas fuentes de datos de conocimiento respecto al proceso que se irá a ejecutar. Luego se puede también automatizar de acuerdo con las acciones que sería necesario tomar en caso de que aumente el riesgo, por ejemplo. Cuando ya se tienen suficientes segmentos de la cadena de valor de los procesos autónomos, se puede empezar a optimizarlos y así crear escenarios de modelamiento para poder obtener el mejor resultado del sistema. Luego sería la toma de decisiones autónomas que corresponde al paso final del proceso. Lo que nos interesa es la toma de decisiones basada en los datos, la planificación integrada, la autonomía en la toma de decisiones también sería la meta final. Ahora, ¿quiénes son los líderes en operación autónoma? Acá incluí algunos de ellos. No los voy a describir a todos. Lo que haré será solamente destacar algunos puntos. La operación autónoma comenzó con un foco en la tecnología y a mediados de los años 80 en Australia Occidental. El objetivo era solucionar algunas necesidades de la industria porque no había suficiente fuerza de trabajo.
Los salarios eran muy altos para operaciones y las personas no querían viajar a lugares remotos. Así se generó la necesidad en conjunto con la seguridad. Lo que ahora se entiende es que esto no es solo se trata de equipos. Si vemos el caso de Codelco, no es solamente un camión, es un sistema digital siempre conectado, una mina inteligente. Fortescue, volviendo a mi comentario sobre la preocupación por la fuerza de trabajo y los cambios en los trabajos, Fortescue señala que ha capacitado a más de 3.000 trabajadores para funcionar con transporte autónomo. No se trata de eliminar trabajo, sino de volver a capacitar para nuevas tareas. Quiero mencionar a Sandvik porque a menudo cuando hablamos de minería digital hablamos de la operación, pensamos en los equipos, en los procesos mineros para obtener el mineral que va a la planta de procesamiento. Pero a menudo se olvidan de los geólogos. Yo soy geóloga y quisiera rectificarlo. Me gustó lo que dice Sandvik porque habla de mejorar las habilidades predictivas. Habla del uso de información avanzada respecto a las condiciones geológicas que permiten manejar de mejor manera los problemas. Lo que se hace cuando trabajamos con los clientes es utilizar la geociencia, el acceso a la información de geociencia y al conocimiento para integrarla en las operaciones de manera más profunda, en la planificación y en el seguimiento de la producción. Esto es fundamental para entender dónde está el valor y cómo aumentarlo. En muchas de las minas de las que hablamos en la minería de precisión se aseguran de eliminar la menor cantidad posible de desechos, no procesan el estéril junto con el mineral y así no se consume demasiada energía, no se producen relaves. Todo esto se está abordando actualmente. Se debe comenzar con la información de geociencia en el espacio de operación. Hay evidencia clara, no en todas las operaciones autónomas, pero la robótica también se debe mencionar, además de los centros de operación, porque tienen un potencial importante para poder reducir los daños y aumentar la seguridad. Hay un estudio del Foro Económico Mundial sobre minería y metales. Esto forma parte del conocimiento que se obtuvo en este estudio, la eliminación potencial de 22.500 heridas y casi 500 vidas salvadas con la adopción de operaciones autónomas, con la robótica y los centros de operación. Y esto se realizó hace solo 3 años, así que ahora esa cifra debe ser mayor. Quisiera mencionar un par de estudios de casos que permiten generar las capacidades de las operaciones autónomas con los clientes. La primera se refiere a los datos inteligentes, pero también al hecho de presentar la información de manera correcta y con el conocimiento correcto a quienes la necesitan y cuándo la necesitan, según la criticidad del tiempo. Cuando se deben tomar acciones, cuando alguien debe ser notificado respecto a ciertos cambios. Ya hablamos sobre las disciplinas en silo, en donde es habitual tener fuentes dispersas. Por lo general, en las operaciones mineras no se tiene solo una fuente de información para la fuerza de trabajo e incluso para un segmento en la cadena de valor. Por lo tanto, las personas tienen acceso a la información de distintas maneras. Lo que hacemos es trabajar con los clientes para generar plataformas de operaciones integradas y entender las necesidades de esa operación específica. Yo estoy consciente de las áreas de prioridad que se dan de acuerdo a los riesgos, creando un diagnóstico con analíticas predictivas y también alertas inteligentes. También trabajamos con nuestros clientes para construir centros de operación remota, centros integrados de operación, que son multidisciplinarios, que permiten compartir la información y el conocimiento. Esto calza con mi siguiente estudio de caso, en donde estamos trabajando con algunos clientes para mejorar la gestión de relaves, lo que llamamos gestión integrada de relaves. Existe un componente autónomo. De hecho,
Estamos eliminando la captura manual de datos, los levantamientos manuales, el bajar la información de los piezómetros y pasar a la recolección autónoma de datos para así tener la nueva información de observación disponible con mayor facilidad. En el caso del proyecto con el cual estamos trabajando, es información satelital, en donde se aplica analítica avanzada para generar conocimiento predictivo, alertas y luego actuar de acuerdo con los lineamientos de un plan de acción para esa instalación específica de relaves. Esto se realiza con el cliente, para el cliente, y los informes, por supuesto. Lo bueno es que se tiene acceso a la información y al monitoreo. Por lo tanto, se actúa de manera más rápida ante los cambios en los riesgos y se capturan los cambios en terreno. Pero también se aplica la analítica para poder entender cuáles son los factores, características o los atributos o los parámetros que están contribuyendo a la mayor deformación. Esto podría ser la lluvia, por ejemplo, pero también podría ser el agua superficial y también podría ser algún tipo de material específico, ingreso de relaves, también creando así playas que ejercen una mayor presión en el tranque. Se debe tener rápido acceso a la información y poder revisarla. Y luego, a medida que se tiene la capacidad, se pueden automatizar las respuestas. Por ejemplo, si tenemos una alerta en un área específica en donde se detecta una deformación que está sobre los límites establecidos, se podría también generar de manera automática un levantamiento o una preprogramación para drenado. Hacer un levantamiento cuando algo así ocurra, se puede hacer. Todo esto genera una gran cantidad de información que la operación autónoma utiliza. Uno de los factores críticos es este. Por supuesto, voy a mencionar los datos. La disponibilidad es fundamental, tener la base de la información inteligente disponible. Su fuerza de trabajo, pero también el sistema necesita poder confiar en esa información. La información tiene que ser exacta, es decir, se debe tener información limpia. Primero hay que asegurarse de que la información siempre es correcta. Si vamos a desarrollar algoritmos con Machine Learning de forma permanente para que la información sea apta para este propósito. La interoperabilidad es algo que se necesita en la minería. Por lo general, las empresas de software no tienen la capacidad de ser interoperables porque los OEMs no les interesa hacerlo. De a poco nos estamos dando cuenta de que esto ya no es algo a nuestro favor. Por ejemplo, CAT anunció que ha desarrollado un camión autónomo que funciona con confianza. Por lo tanto, lo importante es entender que los OEM deben ser más abiertos y ofrecer una mayor colaboración. Sobre la ciberseguridad no hemos hablado lo suficiente. Por supuesto, mientras más conectados estemos, más expuestos estaremos e incluso al moverse hacia la operación autónoma, tenemos que invertir en tecnología, entender cuáles son los riesgos y asegurarnos de que haya protección. Respecto a la conectividad en la infraestructura, esto es a menudo uno de los puntos que se debe tomar en cuenta. De hecho, hay muchos tipos de soluciones para lograr la conectividad necesaria para la infraestructura. Lo mismo sucede con Edge Computing. Si hoy no tenemos capacidad completa en la nube, se puede desarrollar Edge Cloud, lo que permitirá tener una mayor conectividad, acceso y transferencia de datos. La operación tiene diversas velocidades. Lo que mencioné es que el cambio en la forma como nosotros desarrollamos la tecnología. Ya hablamos del desarrollo de la tecnología, de implementar y hacer gestión del cambio y capacitar al personal que la va a utilizar. La tecnología ya no es un desarrollo que se espera que siga funcionando en faena durante los próximos 15 años. Siempre ha sido un proceso de mejora continua. Es fundamental tener la capacidad de trabajar de manera innovadora y ágil.
De esta manera, se puede mantener la cooperación con los sistemas heredados, pero sin las capacidades dentro de las plataformas de operaciones integradas o en las bases de datos inteligentes. Cuando los sistemas heredados queden obsoletos, se podrán eliminar. Y luego la fuerza de trabajo. Esta es una de las grandes preocupaciones cuando hablamos de operación autónoma. Nadie duda que la fuerza de trabajo del futuro sea hombre y máquina. Los humanos ejecutarán tareas distintas a las que hacemos en la actualidad y vamos a necesitar también otras habilidades con las máquinas. Pero las máquinas nunca van a reemplazar a los hombres, solo ejecutarán aquellos labores mundanos y repetitivos que para los humanos son aburridos. Estamos diseñando máquinas tipo robots para aprovechar mejor las oportunidades y apalancar la inteligencia artificial y para también mejorar que los humanos podemos hacer todo lo que podemos hacer. Pero es primordial que los humanos podamos confiar en las máquinas y eso significa que debamos confiar en la información y en los logaritmos que se construyen según sea la información. Hablemos un poco más de la fuerza de trabajo porque es el área fundamental que se debe ver. Ya lo mencionamos y debemos reentrenar a la fuerza laboral para capacitarlos en las habilidades necesarias para que el trabajo tenga éxito. Todo el flujo de trabajo, la dinámica que el ambiente de trabajo necesita se debe reimaginar y, por supuesto, debe ser implementado usando tecnología. La fuerza de trabajo por sí misma está cambiando. Esto es importante. La nueva fuerza de trabajo tiene valores distintos. Actualmente, la fuerza de trabajo está constituida en 35% por millennials y la otra por los Z. Cuando hablo de millennials, me refiero a que las personas que tienen entre 40 y 41 años hasta los 25 y 26, y la generación Z es entre 25 hasta 8. Estas personas han crecido en un mundo distinto comparado con la generación anterior. La mitad más joven de los millennials y la de la generación Z son todos nativos digitales y tienen expectativas distintas sobre las habilidades. Una de las expectativas es la comunicación. Ellos esperan estar comunicados y tener mucha más información que aquellos jóvenes del pasado. Pero lo interesante de la generación Z es que va a ser una generación más impactada por la pandemia, pero todavía no sabemos cuáles van a ser esas consecuencias. Debemos tener esto en cuenta y asegurarnos de que estamos creando una industria que podrá considerarlos y darles la oportunidad de aprender y de crecer. No solo en lo que se refiere a lo profesional, sino que también en cuanto a ser personas, porque es fundamental para esta siguiente generación. Ellos quieren ser vistos y conocidos como son. No hay diferencia entre algunos. Ellos son los indicados y esperan que las empresas en donde trabajan los apoyen para que ellos mismos sean transparentes, honestos y confiables. Ellos no tienen miedo, no se sienten así y si lo hacen, no será el caso. Nuevas habilidades a escala. Hablamos de esto sobre las distintas habilidades que se necesitan, pero lo fundamental es que no solo se necesitan nuevas habilidades digitales. Por supuesto, también se van a necesitar geólogos, ingenieros en minas, planificadores de mina, ingenieros de procesos o topógrafos. De hecho, no tenemos los suficientes. En Australia, para el año 2022 solo habrá 50 ingenieros en minas en ese año. La cifra bajó de un total de 200 en la actualidad. Eso significa que no estamos atrayendo a los jóvenes para que trabajen en esta industria y tenemos que resolverlo. Pero también debemos trabajar con las demás habilidades blandas, que son aquellas habilidades que no son solamente humanas. La innovación, la creatividad y la toma de decisiones cognitiva, la empatía, la capacidad también de colaborar y comunicar es lo que nos importa.
Y esto se tiene que fomentar, esas habilidades para las nuevas generaciones de la fuerza de trabajo y también para la actual fuerza de trabajo. Es importante. Aquí tenemos un poco de información de apoyo sobre el impacto de las fuerzas de trabajo y los resultados de la inteligencia. Hay otra encuesta que realizó Accenture sobre el trabajo en minería. Cerca del 90% de los trabajos se verán impactados por la nueva tecnología. Esto refuerza realmente la idea que tenemos y que necesitamos un programa efectivo para generar nuevas habilidades y asegurarnos de que la nueva generación cuente con esto, con estas habilidades futuras. Entonces, ¿cómo la industria avanza hacia la operación autónoma? Lo dije antes y lo reitero, se debe comenzar con la información, con su acceso. Aunque no toda la información se debe digitalizar, solo la información relevante para poder entender los procesos y entender qué tipo de información es relevante para algunos procesos y cuándo se necesita. Las plataformas de apalancaje y la nube, por supuesto, generan operaciones seguras y, por supuesto, sustentabilidad. Estoy segura que con esta base podemos crear gobernanza a nivel empresarial y mejorar el valor a retornar en todo el negocio. Pensando en estos valores, debemos empezar a priorizar ciertas áreas del negocio, revisar, nuevamente lo digo, los procesos para saber qué información se necesita para automatizar dichos procesos y saber qué plazos se necesitan. Luego, el equipo que, por supuesto, es necesario para mejorar dichos procesos. Otra cosa de la que hablamos es que es muy importante cambiar la forma en cómo abordamos la minería. Debemos asegurarnos de que todos entiendan cuáles son los beneficios y la criticidad en la minería, pero también los beneficios que produce la minería a un amplio espectro de personas y sociedad en cuanto a la forma a cómo vivimos hoy. Y más específico aún para la próxima generación es poder implementar las herramientas digitales que satisfagan las expectativas, mejoren las comunicaciones e inviertan en educación para el futuro. De hecho, habrá una inversión de 60 millones para una serie de cursos de automatización en Australia. Por último, decir que la minería es la administradora del mundo de los recursos naturales, y la operación autónoma acelerará la industria hacia un futuro más verde y más sustentable. Muchas gracias.